Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar. En esta clase vamos a ver empaquetamiento y compresión. Dos cosas diferentes, aunque se pueden hacer las dos cosas a la vez o las dos cosas por separado. Vamos a ver entonces qué es empaquetamiento. Bueno, lo que es empaquetamiento es simplemente crear un archivo que internamente contiene varios archivos. Esto nos permite manejar de mejor manera a un conjunto de archivos, porque hacerlo individualmente resulta un poco más tedioso, más trabajo, más tiempo, ¿sí? En cambio, cuando hacemos con un solo archivo, pues solamente podemos subir un archivo y ya están los 10 ahí, ¿no? Incluidos, ¿sí? Los 10 o los que sean, ¿no? Podemos solamente mediante un archivo subir o bajar desde algún sitio un solo archivo que contenga todos los archivos que yo quiera. Así que empaquetamiento no es nada más que crear un archivo que contenga a uno o más archivos. Esto no quiere decir que esto es compresión, ¿sí? Compresión, en cambio, lo que hace es que los archivos tengan un determinado tamaño original, pero la compresión los minimiza, ¿sí? Hacen archivos más pequeños. Siempre la compresión hace, bueno, no siempre la compresión hace archivos más pequeños. Ya les voy a explicar por qué. Hay comandos que solo permiten la compresión y no hacen el empaquetamiento. Por eso es importante saber empaquetar, para que una vez que uno empaqueta una cierta cantidad de archivos o directorios, esto se lo hace, por ejemplo, cuando uno quiere respaldar información, ¿sí? Después del empaquetamiento, pues podría venir la compresión, ¿sí? Aunque hay un comando en Linux que permite hacer tanto empaquetamiento como compresión. Generalmente el archivo que es empaquetado tiene un tamaño mayor que la suma de los tamaños de los archivos que empaqueta. Por ejemplo, si yo tengo 10 archivos y cada uno de los archivos pesan 1K, en total serían 10K, ¿no? Porque son 10 archivos. Pero el archivo de empaquetamiento, aquel que empaqueta estos 10 archivos, sería más de 10K. Tiene un tamaño generalmente mayor que el de la suma de los tamaños de los archivos que están empaquetando. Como les había dicho, es más conveniente empaquetar para poder tener un solo archivo que pueda ser manipulado de mejor manera que los archivos individuales. También cuando se hace copias de seguridad de los directorios, es más fácil mantenerlos a todos en un solo archivo que crear un archivo que tendría que actualizarse, o para que esté actualizado tendría que hacerlo individualmente. Sí, es más fácil mantener un solo archivo donde si es necesario pues actualizar uno de esos archivos que están empaquetados, pues se lo puede hacer, ¿sí? Compresión. Hay dos tipos de compresión. Verán que hablé del empaquetamiento, pero el empaquetamiento no es compresión, ¿sí? Solamente es una agrupación de uno o varios archivos en uno solo. Pero en cambio en la compresión ahí sí se tiene una disminución del tamaño de los archivos. Pero hay dos tipos de compresión. Una que es compresión sin pérdidas, es decir, aquella que no elimina ningún tipo de información del archivo. Esto se lo utiliza principalmente en archivos de datos, ¿sí? Porque es sin pérdida, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un archivo de texto, cuando es comprimido y luego ese archivo comprimido se lo descomprime, este archivo descomprimido va a ser igual exactamente al original. Entonces ahí hay una compresión sin pérdidas. Pero también hay otro tipo de compresión, que es la compresión con pérdida. Este tipo de compresión, algo de información se pierde.
Y este tipo de compresión se lo utiliza principalmente en los archivos multimedia, es decir, en aquellos que permiten un cierto grado de pérdida de información. ¿Por qué se pierde información? Pues porque lo que pasa es que hay información que es redundante. Por ejemplo, para decirles algo, tomo una fotografía del cielo. Ustedes saben que el cielo, o de la pared, ¿no? Más, para ser más claro. Tomo una fotografía de la pared y bueno, básicamente todos los píxeles tienen el mismo color. Y cada píxel tiene una información de 24 bits, ¿sí? Es decir, de 3 bytes. Si tiene cada píxel una información de 3 bytes y voy a estar almacenando la misma información, fíjense ustedes que sin hacer compresión, pues tendría 3 bytes por la cantidad de píxeles que tenga la imagen. Pero en cambio yo podría utilizar algún método de compresión en el que se indique, por ejemplo, que ese píxel va a ser repetido n veces. Y entonces ahí la información obviamente se reduce un montón. Ahí se está perdiendo información, pues si es que la pared tiene cierta diferencia de matices, ¿no? O sea, es azul, pero en cambio la intensidad de pronto es un poco diferente en los píxeles. Es posible que se pierda información, pero en cambio es posible también que nuestro ojo no reconozca esa pérdida de información. Me parece como que la imagen está perfecta. Entonces hay ciertas limitaciones en el ser humano principalmente, ¿sí? Que son utilizadas para poder hacer estas compresiones de archivos que son multimedia. Ya les digo, de imágenes, por ejemplo, nosotros no logramos distinguir variaciones muy altas. Es como que tratamos de ver la menor variación posible dentro de una área. Entonces, esa menor variación, pues, es utilizado por JPEG, por ejemplo, con el fin de hacer un método de compresión, que sin que la calidad disminuya mucho, pues no nos damos cuenta en realidad, pero el archivo se comprime bastante, ¿sí? Ahí hay algunas técnicas, por ejemplo, en JPEG que se utilizan. Está la DCT, está Hallman, está una teoría de las frecuencias, ¿sí? Se traslada, bueno, con la DCT se traslada del dominio espacial al dominio frecuencial y luego se utilizan ciertas matrices perceptuales, que es lo que hace que la imagen se reduzca al final, ¿sí? A ver, Henry. Sí, disculpe la pregunta. Los archivos en los que la técnica de compresión de pérdida, ya no se puede volver a recuperar esa información perdida, ¿verdad? En el momento de descomprimirlo. ¿O sí? No, no se puede. No se Ya. puede, ¿sí? Lo que pasa es que en el momento de la compresión mismo ya hay pérdidas, ¿sí? Y justamente la compresión está basada en esas pérdidas. O sea, los métodos de compresión estos sobre los archivos multimedia que les decía, se dan el lujo de perder esa información porque la pérdida de esa información no vamos a percibirla, ¿sí? En definitiva es eso. En cuestión de imágenes, nuestro ojo no percibe esas diferencias. En cuestión de sonido, pues nuestro oído no percibe esas pequeñas pérdidas que se dan en el audio. Y en video también, bueno, pues ahí están las dos, ¿no? Audio, el sonido y la imagen, sí, las dos cosas al mismo tiempo que tampoco nosotros logramos diferenciar. Entonces ahí nos podemos dar el lujo de perder información, ¿sí? Pero esa información, ya le digo, no es relevante para nuestros sensores, digamos, ¿sí? Es decir, los ojos, oído, ¿sí? No es relevante, no nos damos ni cuenta. Entonces, por eso definitivamente en el momento de la compresión se pierde información, ¿sí? Ahí está perdida información. Y luego, pues, cuando se hace la descompresión, ahí no se pierde la información, sino que simplemente se descomprime algo que ya está comprimido, ¿sí? Pero este archivo que está descomprimido no es igual, ahí sí, al archivo original, ¿sí?
Entonces, por eso hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas. Pero los archivos, los archivos que no deben tener pérdidas son aquellos que son los datos, por ejemplo, ¿sí? Archivos de texto no pueden perder ningún dato, ¿sí? Pero en cambio sí se puede comprimir, también se pueden comprimir, ¿ya? Bueno, para eso hay varias técnicas. De hecho, en esta clase vamos a ver unos tres comandos que nos permiten tener compresión con 3 algoritmos diferentes, ¿no? O sea, cada comando utiliza un algoritmo de compresión. Vamos a ver el gzip, luego el bzip2 y luego el zip. Son 3 comandos que se puede utilizar en Linux y que nos permite tener compresión, ¿ya? Compresión de archivos, ¿no? Cualquier tipo de archivos. Aunque principalmente se los utiliza en archivos de texto, ¿no? O sea, es que es lo más útil, ¿sí? Aquí en Linux al menos se los utiliza principalmente para comprimir archivos de texto. Si yo comprimo o trato de comprimir mediante uno de estos comandos un archivo que represente una imagen en JPEG, en realidad la tasa de compresión va a ser bastante baja. ¿Por qué? Porque JPEG en sí mismo ya es un método de compresión de la imagen, ¿sí? Así que si quiere usted comprimir un poco más, quizás se comprima, pero no mucho, casi nada, ¿sí? O si no, más bien a veces incluso aumenta el tamaño del archivo comprimido de una imagen, ¿sí? Entonces, no cabe utilizar un método de compresión sobre una imagen o sobre un audio de tipo MP3, MP4, ¿no? Tampoco. O sobre un MOV, que es un archivo de video. Tampoco es importante la compresión. No va a comprimir mucho. Ya vienen comprimidos en definitiva, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Para qué es la compresión con pérdidas o sin pérdidas? Ambos tipos de compresión lo que hacen es simplemente disminuir el tamaño del archivo original, ¿no? Y se lo disminuye principalmente porque, claro, es el tiempo que se va a tardar, por ejemplo, en subir un archivo a la nube, bajarse un archivo de la nube o desde otro host. Se tarda más tiempo, ¿no? Utiliza más ancho de banda y eso implica más recursos. Hay cosas que, como les decía, nos podemos dar el lujo de perder información. Estos son los archivos multimedia, pero hay otros que no, como son los documentos, los registros y el software. Estos no deben tener ningún tipo de pérdidas, ¿sí? Así que ahí es cuando se emplea la compresión sin pérdida. Los comandos que nosotros vamos a ver no tienen pérdidas, ¿sí? No tienen pérdidas. La mayoría de los formatos de imágenes como GIF, PNG, JPEG tienen compresión con pérdida. Pero ya sabemos que hay algunas aplicaciones que permiten grabar una imagen en con algún formato JPEG, PNG, lo que quieran, ¿no? O sea, ustedes pueden seleccionar, pero adicionalmente les dice con qué calidad quiere guardar. Y ya saben que mientras le guarden con menos calidad, el archivo va a ser más pequeño, pero en cambio ahí puede haber pérdidas demasiado evidentes, ¿no? Perceptualmente hablando, es decir, va a ser perceptible la pérdida de calidad, ¿no? de la imagen o del audio del video, ¿no? Cualquiera de esas, ¿sí? Bueno, esto respecto entonces de los métodos de compresión. Hay métodos con pérdidas, métodos sin pérdidas, pero todos comprimen. La cuestión es que los con pérdida tratan de que perceptualmente nosotros no distingamos entre la imagen original y la imagen descomprimida. No vamos a ver diferencias. Somos incapaces de ver esas diferencias. Somos incapaces de escuchar esas diferencias, ¿sí? Y estos métodos que vamos a ver a continuación, justamente este es el primer comando, gzip, es un comando que me permite hacer la compresión de archivos
sin pérdida, ¿no? Todos estos que vamos a ver aquí son sin pérdida. Pero vale la pena que se mencione que también hay algoritmos que hacen compresión con pérdidas, ¿no? Bueno, por ejemplo, veamos el tamaño del archivo Dante con el S-L, me da este tamaño, 16.803 bytes, ¿sí? Pero si es que yo uso gzip para hacer la compresión, se debe usar gzip y a continuación el nombre del archivo que yo quiero comprimir. También si es que yo quiero comprimir varios archivos, pues se lo puede hacer con un solo comando de esta forma, ¿no? Gzip, y ahí está DA asterisco con un wildcard, indicando que quiero que comprima los archivos que empiecen con DA, y luego está la F asterisco que implica también que va a comprimir los archivos que empiecen con F, ¿sí? Bueno, veamos esto en la práctica, ¿no? Por aquí tengo una ventana abierta. Ya, a ver, veamos. Bueno, primero voy a ver qué tengo aquí. Perdón. Ya, a ver, veamos qué tengo aquí. Bueno, ya le he comprimido este Dante. Voy a recuperar este Dante, entonces está con GZG, un zip. Ya, listo. Ya, y voy a borrarles, no, ahí dejémosle. El file ZGZT. Bueno, ahora sí, tenemos ya más o menos limpio con nuestra jerarquía original. Y lo que decía es que voy a probar, ¿no? Voy, por ejemplo, a comprimir con gzip los archivos que empiecen con DA, en este caso sería Dante, el Dante.bag, el Dante-1, ¿sí? Esos voy a comprimirlo y todo está resumido aquí en DA asterisco, y también los files, es decir, los files, los free, ¿no? Los que empiecen con F, entonces sería así. Ya está comprimido, no me dio ningún comentario, no apareció ningún comentario, lo que significa que se efectuó correctamente la operación, ¿sí? Pero veamos qué es lo que ha pasado con nuestro listado original. Fíjense, ya no existen los Dante. Ahora existen los Dante asterisco.gz, por ejemplo, ¿no? Y los files se han borrado y han aparecido los file.gz. Perdón. Perdón. Entonces están los files, ya no aparecen el file 1, file 2, solo aparece el file 1.gz, es decir, los que están comprimidos, ¿sí? Gzip entonces lo que hace es, coge el archivo, lo comprime y borra el original, ¿sí? Pero también si hay opciones por ahí, eso habría que analizarla, leer la documentación de gzip, que me permite mantener el archivo original. Sí me permite mantener el archivo original. Tanto cuando estoy haciendo la compresión como cuando estoy haciendo la descompresión. Ahorita estoy comprimiendo, ya están comprimidos, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Bueno, el archivo comprimido de Dante es Dante GZ, y el tamaño que tiene ahora es 5.493, originalmente tenía 16.000 y pico, ¿sí? Y nosotros con el comando gzip, nosotros podemos también ver el porcentaje de compresión, y para ello se utiliza la opción "-L". Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá nuevamente. Voy a borrar la pantalla y voy a hacer solamente el listado del archivo Dante.gz. Ya tiene este tamaño, pero yo puedo usar el gzip con la opción "-L, con el fin de saber cuál es la tasa de compresión de gzip, ¿no? Respecto de Dante, ¿sí? Miren, ahí dice, por ejemplo, el archivo comprimido tiene este tamaño, 5.545 bytes, que es lo que aparece justamente acá.
Y el tamaño descomprimido es decir, el tamaño del archivo original que se llama Dante, porque aquí está, es el nombre del archivo descomprimido es Dante, y el tamaño del archivo descomprimido es 16.892. La tasa de compresión es de 67.3%. ¿Sí? Bueno, esto entonces con la opción L para poder saber cuál es la tasa de compresión. Ahora, una vez que está descomprimido, también puedo descomprimir. Y para descomprimir se utiliza, bueno, hay dos formas. El G-unzip o el Gzip-D. Y el G-unzip puedo utilizarle con el nombre completo del archivo, el dante.gz, o simplemente le puedo poner Dante. Ya sabe que el G-unzip se trata de uno que tiene una extensión GZ, ¿no? Un archivo que tiene una extensión GZ, ¿ya? El archivo siempre va a tener la extensión GZ, ¿sí? Siempre debe tener la extensión GZ. Pero cuando yo quiero descomprimir, no es necesario ponerle la extensión como indica acá. Si quiero lo pongo, si no, no. ¿Ya? Entonces, el tamaño del archivo descomprimido es igual al original, ¿sí? Es decir, aquí con esto descomprimo y veo aquí el archivo descomprimido que es igualito en tamaño al original, igualito en todo al original, ¿sí? Bueno, en lugar de usar G-unzip, puedo usar Gzip con la opción D, tal como aparece aquí. O sea, para descomprimir hay dos formas de utilizar el Gzip. El Gzip-D o el G-unzip. Da lo mismo. Sí, es exactamente igual. ¿Ya? Y aquí con Gzip-D también puedo emplear el nombre completo, es decir, el nombre con la extensión, o simplemente ponerle el nombre. Asimismo, como en el caso anterior con G-unzip, le reconoce igual. ¿Sí? Y bueno, dejémosle ahí para regresar a nuestro terminal, ¿no? A nuestro terminal. Acá. Bueno, yo tenía aquí varios archivos que están comprimidos, así que bueno, vamos a ver si los puedo descomprimir. Con G-unzip, vamos a probar el G-unzip. Sí, el G-unzip de, no sé, pues vamos si me descomprime todos de una vez. Con asterisco GZ, ¿no? Sería así. Ya está descomprimido todos, veamos, ¿no? Fíjense que ahora el Gzip primero me borraba todos los originales y les cambiaba por los comprimidos. Esos los tengo acá. Pero luego cuando los descomprimo, borra los archivos que estaban comprimidos y pone los originales, ¿no? Es lo que está haciendo en cambio en esta parte. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya, bueno, sigo entonces. Ya. Nosotros hasta aquí hemos actuado sobre un archivo, ¿no? Para poder comprimirlo o para poder descomprimirlo. También se puede comprimir de otra forma, sin usar archivos. Miren, por ejemplo, cuando yo hago un ls-l/bin, estaría haciendo un listado de los archivos y directorios del directorio /bin, ¿sí? Así que esto es un listado que va a la salida estándar. El resultado va a la salida estándar. Pero luego con el pipe, yo lo redirijo para que sea procesado por Gzip. Pero luego lo redirijo a un archivo. Este archivo, este nombre, lo estoy poniendo yo, lista bin, ustedes pueden ponerle cualquiera. Y la extensión GZ porque se trata de un archivo comprimido con Gzip. ¿Ya? Fíjense entonces lo que estoy haciendo. El listado podríamos llevarlo con mayor a un archivo, ¿no es cierto? Y luego ese archivo podemos comprimirlo con Gzip. Pero aquí estamos haciendo más directamente las cosas. Es decir, ya estamos primero procesando la información de este listado con Gzip para que luego sea creado un archivo y se lo dirige a este archivo lista bin gz. ¿Sí? Veamos, ¿no? cómo funciona esto de acá. A ver, entonces, ls-l, pues listaría los archivos y directorios, pero si esto lo proceso con
gzip, gzip, oh, perdón, gzip, ¿sí? Y lo redirijo a un archivo de nombre listado, vamos a poner listado.gz porque debe tener la extensión gz para poder luego realizar la descompresión de este listado, pues tendremos entonces lo siguiente. Aquí está este archivo que acabo de crear, listado gz, ¿no? Este archivo listado gz, entonces está conteniendo todo el listado. Veamos qué es lo que contiene. Tratemos de usar cat. Y miren qué es lo que sale. Sale esto porque no está el texto, pues este archivo gz no es un archivo de texto. Es un archivo que dentro tiene códigos, ¿sí? Es un archivo que dentro tiene códigos, ¿sí? Y vamos a ver también una cosa curiosa, y aprovechando que estamos por aquí. Voy a ver el tamaño del archivo fruit. Tiene 52 bytes, ¿sí? Es lo que podemos observar en esta parte. Voy a comprimirle el fruit. Entonces eso sería gzip fruit, ¿no es cierto? Nada más. Vamos a ver ahora el tamaño de este fruit, pero ya no es el fruit, ¿no es cierto? Es fruit.gz porque el fruit desapareció. Es más, si hago así me va a salir error, ya no existe. Entonces, el que existe ahora es el fruit.gz porque lo acabo de comprimir. Y veamos el tamaño. El fruit inicialmente tenía 52 bytes. Ahora el archivo comprimido tiene 75. Qué curioso. Es más grande el archivo comprimido que el archivo original. Es lo que les decía en un principio, ¿no? Así que estos métodos de compresión en realidad tienen sentido cuando el archivo es grande, ¿no? Si es pequeño no importa, se lo manda, porque si se lo comprime, más bien no se comprime, sino, más bien, o sea, si es que se utiliza gzip para tratar de comprimirlo, no se comprime, sino más bien se expande, como acabamos de ver en este caso, ¿sí? Por curiosidad, pongamos gzip menos L de este archivo fruit, ¿no? Y la tasa, bueno, eso está mal, ¿no? Porque realmente es una tasa negativa, ya que no se ha comprimido nada, pues, ¿sí? Esto está mal. Más bien se ha hecho más grande, así que, no sé, la información, claro, para esto está mal. Así que, bueno, pues aquí hay que tomar en cuenta que el archivo debería ser suficientemente grande, y suficientemente grande podrían ser en el orden de los K, como para poder ver que hay realmente compresión. ¿Por qué es más grande este archivo, el comprimido, que el archivo original? Porque lo que pasa es que gzip es un método de compresión que utiliza ciertos códigos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los métodos más utilizados para comprimir texto es aquel que, por ejemplo, cuenta el número de letras. Por ejemplo, en un texto dice, a ver, ¿cuántas veces apareció la A? ¿Cuántas las B? ¿Cuántas las C? Etcétera, etcétera. Luego lo ordena en términos de la frecuencia, ¿no? Es decir, de las veces que apareció la letra. Pone primero aquella letra que apareció más veces en el texto, y luego dice, bueno, esta letra ha aparecido más. Entonces, por eso, representémosle a esta letra con menos bits, ¿sí? Y así van aumentando los bits, ¿no? Y hay una codificación Huffman por ahí. Entonces, uno tiene que escribir los códigos y aparte escribir el texto ya codificado, ¿sí? Pero entonces hay una información adicional que se envía. Esta información adicional es justamente la que estamos viendo aquí, que está de más, ¿no? Respecto del original. 52 a 75. O sea, es una información que se está enviando como codificación, pero luego está el texto ya codificado. Y la suma de todo eso da 75 bytes. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un texto más grande, esa tabla de codificación con respecto al archivo que es más grande, pues ya no es mucho, ya no representa mucho, ¿no? En cambio aquí la tabla de codificación en archivos pequeños, pues respecto al tamaño del archivo representa bastante. Por eso es que hay una
un aumento del tamaño del archivo que está comprimido supuestamente. ¿Sí? No sé si quedó clara esa parte. Inge, ¿y hasta qué tamaño más o menos sería recomendable utilizar la compresión? ¿Desde qué tamaño más bien, no? Sería del orden de los Ks, ¿sí? Ahí ya vemos que hay diferencias. Por ejemplo, este Dante tiene 16K y hemos visto que pues, tranquilamente se comprime, ¿no? No hay ningún problema. Yo diría desde el orden de los Ks, o sea, con un K, un archivo de un K, pues ya se puede comprimir. No se va a ver una compresión demasiado grande, ¿no? Pero no se va a ver esto que acabamos de ver en este momento, es decir, que el archivo más bien creció, ¿sí? No tiene sentido comprimir archivos de 20 bytes, ¿sí? No tiene sentido, o sea, 20 bytes no es mucho en realidad. Más nos vamos a tardar en comprimir que en enviar. Así que para archivos de más de un K, sí, es prudente utilizar todos estos comandos que estoy explicando aquí. Hasta aquí solo estamos viendo gzip, pero más adelante hay otro, ¿no? Bueno, y esto es para comprimir. También para comprimir hay el bzip. bzip2 en realidad es el comando, ¿sí? Que se utiliza de la misma forma para comprimir que gzip. Una diferencia con gzip es que el gzip utiliza un método de codificación que se llama lempel-zip. En cambio, el bzip2 utiliza una codificación que es Burrows-Wheeler, ¿sí? Que es un poco más exhaustiva hablando de procesamiento, pero en cambio generalmente comprime mejor que el lempel-zip. A mí particularmente me gusta más utilizar el bzip2 que cualquier otro, ¿no? Cualquier otro me refiero al gzip y al zip que vamos a ver más adelante, ¿sí? Puede tardarse un poco más, pero en cambio comprime más, ¿sí? ¿Cómo vamos a comprimir un archivo? A ver, veamos cómo estamos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? Perdón. A ver. Bueno, está el comprimido, el FRIT y listado. Bueno, listado no me importa. Voy a descomprimir el FRIT que tenemos por ahí. Esto es con geonzip. Listado. .gz, ya está. Ah, no era listado, pues era el FRIT. Bueno, no importa. FRIT. Ya está. ls, bueno, ahí sí ya estamos casi con lo original, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, con bzip vamos a comprimir un archivo. El Dante, ¿no? Vamos a comprimir el Dante. Entonces sería bzip2 es el comando, el nombre del comando, y a continuación, funciona igual que el gzip, solamente pongo el nombre del archivo que quiero comprimir, que en este caso es Dante. ¿Y qué es lo que habrá pasado? Que ese Dante, el Dante que estaba aquí y lo comprimí, desapareció y el que apareció en su lugar es el Dante.bz2. bz2 es la extensión que da el comando bzip2, ¿no? O sea, le borra Dante, pero le crea el Dante.bz2, ¿sí? Indicando con esta extensión que este Dante comprimido es un archivo que está comprimido, pero con bzip2, ¿sí? Bueno, el tamaño de este, pues, veamos, ls-l, el Dante.bz2. Es de 5309. El anterior con el zip era un poco mayor, ¿no? Creo que era un poco mayor, no me acuerdo. Ya no tengo esa información, pero bueno. Generalmente da un tamaño menor, o sea, hay más compresión con bzip2 que con gzip, ¿sí? Es
Eso comprime un poco más. O sea, por eso es que me gusta más este bzip2, ¿ya? Entonces, para comprimir es simplemente así. El tamaño, bueno, yo le vi anteriormente, sí, es 5259. Y el que se obtuvo con GZIP es en cambio 5493. Yo no sé con qué tengo 5259. Ah, 5309 tengo. Bueno, es que lo que pasa es que mi Dante actual es diferente al Dante que utilicé acá, ¿no? Un poquito diferente, ¿no? Este es un poco más grande. Pero de todas maneras, pues nosotros podemos observar que con GZIP se tiene un archivo comprimido que es un poco más grande que el archivo que comprime, que el archivo comprimido por bzip2, ¿no? Bien. Y para descomprimir, entonces se utiliza lo mismo, bunzip2 y luego el nombre del archivo. Solo que aquí, a diferencia del gzip, para cuando nosotros queremos descomprimir, es necesario ponerle la extensión, que sería bz2, ¿no? Entonces, a ver si teníamos esto por aquí, bz2, ¿sí? Entonces sería, como era bzip2, para descomprimir, en cambio, sería bunzip2. Y a continuación el nombre del archivo, que sería Dante. Sí, punto bz2. Vamos a poner un ls-l Dante nomás, para que vean cuál es el tamaño, que es el tamaño original. Y bueno, por curiosidad quiero hacerle con el gzip también para después comprobar cuál es más grande, ¿no? El gzip sería Dante, ¿no? Ya, veamos. 5309 es con bzip2 y 5545 es con el gzip, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que sí, en realidad, con bzip2 se obtiene un tamaño más pequeño, ¿no? Que con este de acá. ¿Ya? Por eso digo, ¿no? Es mejor el bzip2 para mí, por eso lo utilizo más. ¿Ya? Eso es entonces descomprimido. Hemos hablado de compresión de archivos, ¿sí? Ahora hablemos de empaquetamiento de archivos. Como les decía, empaquetar archivos significa poner algunos archivos, uno o más archivos dentro de uno solo. Y el comando que permite hacer el empaquetamiento de archivos en Linux es tar, ¿sí? Y tar funciona con 3 modos diferentes. Estos modos se los puede diferenciar con la opción que está en esta posición, ¿sí? Por ejemplo, para crear, create la C. Entonces es el comando, luego la opción C. La V, esta V siempre es no solamente en este comando tar, sino en otros comandos sirve para poder ver operaciones con un poco más de detalle, operaciones del comando, ¿no? Con un poco más de detalle, ¿sí? A veces, bueno, utilizarle depende, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo o qué es lo que ha hecho el comando, pues utilizan la V. Y la F es para indicar, F de file, ¿no? Es para indicar que a continuación va a escribirse el nombre del archivo en el cual se va a empaquetar el resto de archivos, ¿sí? Entonces la C es para crear un archivo de empaquetamiento. La X, en cambio, sirve para extraer un archivo que está empaquetado, o sea, quiero desempaquetar, entonces para eso use la X. Y la V y la F, pues, es igualito que en el caso anterior. Y si solo usted quiere ver el contenido del archivo empaquetado, no quiere desempaquetar, solamente quiere ver el contenido de ese archivo empaquetado, entonces debe usar la opción T, ¿sí? Que es de tabulator, no tabulador, ¿sí? Es decir, para mostrar cuál es el contenido del archivo que viene a continuación. Estas son las 3 formas de utilizar tar. Uno para crear, otro para extraer y otro para listar. Por ejemplo, podemos empaquetar los archivos de estos
dentro de un único archivo llamado paquete.tar. Y para eso pues simplemente se hace esto. tar, se utiliza la opción C para crear, ¿sí? Esta B nos ha permitido ver los archivos que se empaquetan, ¿sí? Si no se pone la B, no aparecería esto, simplemente se ejecuta el comando. Y la F se pone con el fin de indicarle que a continuación, o sea, inmediatamente después del espacio, viene el nombre del archivo donde voy a empaquetar ¿qué? Los archivos que vienen a continuación. Todos los que empiezan con DA y todos los que empiezan con F. ¿Sí? Bueno, entonces veamos, ¿no? Voy a empaquetar. Bueno, primero veamos qué es lo que tenemos por aquí. A este Dante, como voy a descomprimirlo, sería con Dante, perdón, está comprimido con gzip, ¿no? Por eso tiene la extensión gz. Para descomprimir con gzip, yo puedo usargunzip, ¿sí? Gunzip, Dante, gz, ¿sí? O también puedo usar gzip, pero con la opción -d. Da lo mismo. Bien, ya está entonces descomprimido, ya tengo todo bien. Bueno, voy a borrar este bug. Sí, voy a borrar este bug. Remove back, ¿ya? Para que quede mi árbol original. Bueno, ese listado nomás, a ver, vamos a borrar el listado. Ya. Ahora sí tengo mi jerarquía original, ¿sí? Ya no tengo ningún problema. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Pues empaquetar. Para empaquetar, usamos tar. Como vamos a crear un archivo, entonces es la opción C. Voy a ponerle la B y la F. La F que significa que a continuación debo escribir el nombre del archivo que va a empaquetar. Y voy a llamarle a este archivo paquete. Y voy a ponerle la extensión tar. ¿Por qué le pongo la extensión tar? Porque este tar a mí me indica que este es un archivo que está empaquetando a otros archivos, ¿sí? Y a continuación debo escribir todos los archivos que quiero empaquetar. Y todos los archivos son los que empiezan con D, A y F. Y listo. Fíjense que la V lo que hizo es mostrarme este listado de los archivos que estoy empaquetando, ¿sí? Ahora veamos un listado. Miren que aquí los archivos que empiezan con DA siguen, no se borran, ¿sí? Los archivos que empiezan con F siguen. File 1, file 2, file 3, file 4, feed y feed2. Todos estos que empiezan con F siguen ahí, no se han borrado. Solamente está este archivo paquete.tar. Por curiosidad, veamos el tamaño de este archivo paquete.tar. Es 30.720. Recuerden que dentro del paquete.tar está el Dante, que era de 16.000 bytes. Y luego el feed, que estaba de... A ver, vamos a tratar de listar los que empiezan con... Los Dante y los file, los que empiezan con F. A ver, veamos. ls-l, -l, de los D asterisco y los F asterisco, ¿no? Entonces, miren. El tamaño de Dante era 16.892. 52 bytes que tengo de Freed y 48 que tengo de Freed2. ¿Cuánto da? Unos 17.000 bytes. Pero miren este de acá. Este es el archivo que empaqueta todos estos. ¿Qué tamaño tiene? 30.720. Es definitivamente más grande. Sí, el archivo de empaquetamiento es más grande que lo que empaqueta. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles hace un rato, ¿no? O sea, lo que les quería indicar hace un rato, o comprobar que este archivo de empaquetamiento generalmente, siempre, es más grande que la suma de los archivos que estoy empaquetando. Si usted suma esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, el total va a dar un número que es menor al tamaño de este archivo, que es el archivo de empaquetamiento. ¿Preguntas? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estoy explicando
Una belleza que nadie me pregunta. ¿Y por qué sucede eso de que el archivo, el más grande, tiene un peso mayor? A ver, chuta, déjenme ver un ratico, es que estoy... Ya, a ver. Entonces, ahí está mi terminal, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces, ¿por qué resulta eso más grande? Pues porque lo que pasa es que no es cuestión solo mm, de coger los nombres de los archivos, ¿no? Sino de escribir cierta información respecto al nombre de los archivos y la estructura que tiene lo que estoy haciendo. O sea, esa es una información adicional que se está poniendo, ¿no? O sea, no solamente se están poniendo los archivos, en realidad se está creando otra tabla, una tabla que contiene a todos estos archivos, porque si no, por ejemplo, no podríamos utilizar el tar. ¿Cuál era la opción para poder visualizar el contenido de del paquete .tar? La T, ¿no es cierto?, de tabulador. Pongamos la V, bueno, pues no pongamos la V, pongamos la F y el paquete .tar. ¿Sí? Esto es para visualizar el contenido del paquete .tar. Y me da eso. O sea, si yo no tuviera una información adicional, no podría ver este listado. ¿Sí? En realidad, entonces, el paquete .tar, además de contener los archivos que estoy empaquetando, también contiene otra información adicional. Y por esa información adicional es que se ve esta diferencia, ¿no? Entre 30.000 y 17.000, ¿no? Que es la suma de todos estos de acá. ¿Sí? Más o menos, ¿no? 17.000. Sí, sí, más o menos 17.000. ¿Ya? Entonces sí, hay una información adicional que nosotros no la vemos, porque, a ver, con cat, mire, bueno, con cat paquete veamos qué es lo que muestra. Cat paquete.tar, miren lo que me muestra. ¿Sí? Son los contenidos de los archivos, des en cuenta, ahí está el del FRIT. Eso lo podemos reconocer. Aquí está el Dante, miren. Pero fíjense que también hay otra información adicional. Es esto que está por acá, estos símbolos, ¿sí? Estos códigos, ¿ya? Esa información adicional es justamente la que tiene que ver con el tamaño que es más grande de este archivo empaquetado, ¿sí? Sí, toda esta información adicional. ¿Ya? Y es bastante, ¿no? Bueno. Listo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Y ahora cómo le reduzco esto? Aquí una pregunta. ¿Sí? ¿Esto de la compresión y empaquetamiento solo se aplica para archivos o también para directorios? También para directorios. Sí. Porque en realidad tar es un comando que me permite hacer respaldos, ¿sí? Respaldos de la información. Entonces yo cuando respaldo, no respaldo solamente archivos, sino en realidad más bien respaldo directorios. Así que está enfocado también para eso, ¿sí? Permítanme un ratito que... A ver, ¿qué hago aquí? Voy a cerrar el terminal. Voy a abrirlo otra vez. Ya, perfecto. Ya no ha pasado nada. Entonces, ls, ahí tengo mis archivitos. El archivo que está empaquetado es este. Ya les dije que tiene un tamaño más grande que la suma de los tamaños de los archivos. Así que regresamos acá. ¿Ya?
Bueno, aquí está indicado esto, ¿no? Es decir, el tamaño es de 30.720, ¿sí? Bueno, esto difiere un poco de lo que les acabo de presentar, porque ya les digo que mi archivo Dante es un poco diferente al Dante que utilicé para esta presentación. Pero si sumamos los tamaños de todos los archivos, obviamente se obtiene un valor menor al de 30.720. Así que cuando se empaqueta, no se comprime. Bueno, espero que ya les haya quedado claro que el empaquetamiento no significa compresión, ¿sí? Pero también se puede, al mismo tiempo que se empaqueta, se puede comprimir, ¿sí? ¿Cómo? Utilizando el mismo TAR, pero cuando se crea, es decir, cuando yo voy a empaquetar, es la C. Pero si quiero comprimir adicionalmente, se pone la Z. Esto es cuando yo quiero comprimir con el método gzip, con el método que usa gzip. Y luego la F, que ya saben para qué sirve, para poner el nombre del archivo que quiero, que es en el que quiero que se empaqueten, ¿qué? Los archivos que empiezan con DA y los que empiezan con F. Fíjense que la extensión aquí, primero estoy poniendo paquete.tar, porque tar para mí representa que es un archivo empaquetado, pero adicionalmente tiene otra extensión que es la GZ, que me indica a mí que este también es un archivo comprimido y empaquetado, ¿sí? Entonces eso es lo que significa todo esto, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del archivo comprimido? Pues según esto, miren que sale ya 5.870, ¿sí? Entonces yo sí puedo empaquetar, para eso sirve la C, y comprimir al mismo tiempo, para eso sirve la Z. Pero estoy comprimiendo con gzip. Verán que hay otro método que era el bzip2, ¿no es cierto? Eso también puedo hacerlo, ¿ya? Esto se lo hace con la J en cambio, ¿sí? Para poder comprimir con el bzip2, ¿sí? Entonces es menos C, pero en vez de la Z se pone J, la F, lo mismo, y la extensión sería aquí TBZ, ¿sí? Y de ahí es lo mismo, ¿no? Que utilizar con la opción Z, ¿no? Es lo mismo. El archivo tiene un tamaño de 5.549 de esta forma, y antes era 5.870 cuando yo ponía en vez de la J la Z, lo que significa nuevamente que el bzip2 es mejor, ¿no? En la compresión, ¿sí? Porque el tamaño del archivo que yo obtengo pues es más pequeño que el archivo que obtengo con el método de gzip, ¿ya? ¿Cómo vemos el archivo de un... ¿Cómo vemos, perdón, el contenido de un archivo que está empaquetado? Porque aquí el archivo que está empaquetado es este, ¿sí? Recuerden que esto lo puedo hacer con tar. Tar tiene 3 funciones. La de crear, que ya la utilizamos, ¿sí? Veamos ahora la otra, que es la de ver el contenido. No me acuerdo si ya desempaqueté. Bueno, en todo caso, lo haré después. Pero ahorita voy a ver el contenido de este paquete.tar. Esto lo hago con tar. La opción T, que es para poder extraer, no para poder extraer, para poder ver el contenido de un archivo empaquetado. La V, que es para, bueno, que me muestra algún detalle de las operaciones que hace tar. Y la F, que me indica que a continuación voy a escribir el nombre del archivo, que sería paquete.tar. Y mire, ahí está el contenido, ¿no? Me muestra solamente el contenido, no me extrae, ¿sí? Voy a borrar todos los Dantes y todos los que empiecen con F. RM, DA asterisco y los F asterisco. Voy a borrarlos. ¿Qué es lo que me ha quedado? Pues me ha quedado solo eso. Pero felizmente están en el paquete.tar. Voy a desempaquetarlos, ¿sí? Voy a desempaquetarlos. Entonces, para desempaquetarlos, pues utilizo el tar menos X para extraer, ¿sí? La V y la F para indicarle que a continuación quiero escribir el nombre del archivo que voy a desempaquetar. Enter y listo. La V me permitió ver ese listado y vamos a ver si es que ya desempaquetó. Y ahí están nuevamente los archivitos, ¿no? Ya está desempaquetado, ¿sí? Con eso vemos el archivo, un archivo que está empaquetado, ¿sí? Con la T, ¿no? La opción T.
Pero también podríamos ver de un archivo que está empaquetado y comprimido, sea con GZ o con gzip o con bzip2. También utilizamos la T. Así que no le importa para ver el contenido del archivo, no le importa si este archivo empaquetado tiene compresión o está sin compresión. Y no le importa si la compresión es con gzip o con bzip2. No le importa, ¿sí? En cualquiera de esos casos, yo puedo ver el contenido del archivo. Veamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, bueno, voy a borrar la pantalla, ls. Entonces, el paquete .tar, verán que este paquete .tar, ls-l, es el ls-l, paquete.tar, solamente quiero ver el tamaño. Este no está comprimido, ¿sí? Comprimámosle. Utilicemos, por ejemplo, el gzip. Gzip del paquete.tar. ¿Ya? Y listo, ¿no? Ya está comprimido ahora sí. Desapareció el .tar, ahora apareció el .tar.gz. Y este sí es un archivito que está comprimido, porque miren el tamaño, ahora es 5.869, antes era 30.000, así que se comprimió, y recuerden que está con el GZ, ¿ya? Este es entonces un archivo que está empaquetado y comprimido, pero veamos si puedo usar entonces la opción T para visualizar el contenido de este archivo, que se llama paquete.tar.gz. Y fíjense, no importa que haya sido comprimido o no, yo puedo ver el contenido de ese archivo. Y aquí está el contenido. ¿Sí? Ya. Bueno, si es que le comprimo, si es que lo hubiese comprimido con bzip2, daba lo mismo. ¿Sí? Daba lo mismo. En la opción T siempre me va a permitir ver el contenido del archivo empaquetado. Entonces verán, la opción C era para crear el archivo empaquetado. La opción X es para extraer lo que está del archivo empaquetado. Y la opción T es simplemente para tabular el contenido del archivo que está empaquetado. ¿Sí? Entonces no es difícil aprenderse estas opciones. Inge, ¿Sí? disculpe, una duda. Usted mencionó que al usar el comando tar, los archivos que se van a empaquetar no se borran, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando, digamos que yo modifico ese archivo original y cuando yo quiero descomprimir, ¿se sobrescriben porque tienen el mismo nombre? ¿O qué pasa? A ver, repasemos lo que me dice. Un ratito, ¿ya? Exacto, así estoy ahí. A ver, ¿qué es lo que tengo ahorita? ¿Usted decía comprimido o cuando decía empaquetado? ¿Cómo era? Sí, o sea, los archivos que empaqueté, los desempaqueto y se Sí, sobrescriben como están ahí. ya vamos a ver entonces, ¿no es cierto? Voy a empaquetar. Sí, entonces utilizo tar, -c, b, bueno, no la b, voy a ponerle simplemente f, y el archivo solamente voy a poner los dante.tar, ¿sí? Voy a poner files dante.tar, ya así. Voy a empaquetar solamente estos archivos Dante, ¿ya? Listo, ya están empaquetados. Los archivos están ahí. Estos archivos Dante y Dante 1 entonces no se han borrado y están empaquetados en este files dante.tar. Ahora lo que usted dice es, ¿qué tal si es que modifico el contenido de este y luego desempaqueto este archivo, ¿no? ¿Se sobreescribirá este Dante 1 sobre este? Veamos. Entonces, en Dante 1, no tengo nada ahorita, ¿no? En el Dante 1. No tengo nada, está vacío ese archivo.
Pongamos algo, ¿no? Para poder editarlo. Ah, no, Dante-1. ¿Sí? Vamos a poner, pongamos algo. ¿Ya? Control XS, Enter, listo, ya está. Veamos otra vez el contenido. Ahora sí ya tiene contenido. Así que este archivo pues ha sido modificado. Pero ¿y qué tal si yo digo, vamos a desempaquetar lo que teníamos en filesdante.tar? Entonces para desempaquetar yo tengo que usar la opción X de extraer. Vamos a poner la F, la V, la F y luego el paquete, perdón, el files. Filesdante.tar. ¿Ya? Y ya me desempaquetó. Ahora veamos el contenido de este Dante.-1. Se sobreescribió. Y se sobreescribió sin pedirme absolutamente nada. Es decir, no me dijo, ¿sabes qué? Se va a sobreescribir este. ¿Quieres hacerlo? No me preguntó nada. Simplemente sí, se sobreescribe. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. Bueno, entonces sigamos, ¿no? La opción X de tar permite desempaquetar, esto ya lo hemos visto. Y si es que está empaquetado y a la misma vez comprimido, se puede también desempaquetar y comprimir. Miren, por ejemplo, aquí en el paquete tar.gz, ¿se acuerdan que es un archivo que estaba empaquetado y comprimido? Y tiene gzip, ¿no? Gzip. ¿Cómo puedo ver el contenido de este archivo que está empaquetado y comprimido? Bueno, primero veamos eso, ¿no? ls primero vamos a ver, entonces quiero ver el contenido nada más del paquete.tar.gz. ¿Qué es lo que hago? Uso tar, la opción T para tabular, solo voy a ponerle la F y luego el paquete tar.gz. Y ahí está el contenido, ¿no? Dentro de este paquete.tar.gz están estos archivos y están comprimidos. Todo está comprimido aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Vamos a desempaquetar y a la vez descomprimir este archivo. Y eso es fácil porque simplemente con el mismo tar y con la opción X, F, no necesito ponerle aquí Z, no necesito ponerle J, que recuerden que eso era para comprimir con gzip o con bzip2, ¿sí? Esto simplemente lo hago así, tar-x, F, y a continuación este paquete tar.gz. Y ya está, descomprimido, veamos. Aunque, claro, ya lo descomprimí, pero eso no se vio porque están los Dante, ¿no? Y los files. Entonces, ¿saben qué? Como el archivo paquete tar.gz no se ha borrado, no se borra cuando yo hago esto, ¿sí? El archivo permanece ahí mismo, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es borrar estos archivos, ¿sí? Voy a borrar los que empiezan con DA y con F, ya están borrados, ¿sí? Ahora sí ya no tengo nada, ¿sí? No tengo nada y ahora sí voy a desempaquetar con la opción -XF y de ahí sí, paquete tar.gz, ¿sí? Desempaqueto y al mismo tiempo descomprimo. Veamos ahora el contenido. Mire, ya desempaqueté y descomprimí, ¿sí? Entonces sí se puede hacer también esto en una sola vez. Con la opción X, ¿ya? Sea con la compresión que sea, es decir, con gzip o con bzip2, ¿sí? No hace falta poner la Z o la J. Puedo ponerla, pero no causa ningún efecto, ¿ya? ¿Qué más? También podría desempaquetarse una parte del archivo empaquetado, esté o no comprimido. Miren, para eso es muy sencillo. En realidad se utiliza lo mismo exactamente que escribimos antes, pero a continuación del archivo que está empaquetado se pone el nombre del archivo que quiero desempaquetar. Es decir, por ejemplo, aquí estoy desempaquetando solamente el fruit, ¿sí? Estoy desempaquetando solamente el fruit de lo que está empaquetado y comprimido en este archivo.
está extrayéndose solamente el FUIT. ¿Ya? Veamos. Bueno, dice también ahí esto de acá. Bueno, es que no importa la compresión que se tenga, la cosa es la misma, la operación es la misma. Es decir, vamos a hacer algo aquí. Voy a quitarle, voy a borrarle el archivo Dante, ¿sí? Para Dante extraerle de este archivo que está, el archivo Dante está contenido aquí en este archivo, ¿no? Que está empaquetado y comprimido. Entonces yo voy a extraer, ¿sí? Del archivo este paquete tar.gz solamente el archivo Dante. Veamos, verán que ya le borré, ¿no? Aquí le borré al Dante. Ahora vamos a ver si está. Sí, apareció nuevamente. ¿Por qué? Porque solamente de este paquete, ¿ya? Paquete.tar.gz, he extraído solamente Dante. Bueno, pues ¿saben qué? Vamos a borrar todo de una vez, o sea, los que empiezan con F y con DA. Ya está, ¿no es cierto? Ya no hay ni DF, ni los Dante, ni los file, ni los suite, ¿ya? Así que de este paquete solamente quiero extraer el Dante. Extraigo el Dante y miren qué es lo que tengo. Solamente el Dante, ¿sí? Porque los otros no he desempaquetado, ¿sí? Así que siguen por aquí, adentro, ¿ya? Veamos el último comando para hacer estas cosas es zip. Zip es un comando que hace un empaquetamiento que está en Linux. El zip, ¿no? Es un comando de Linux que hace un empaquetamiento del tipo de Microsoft. Es decir, es compatible con la compresión de zip, que es de Microsoft, ¿sí? Y aquí lo que se utiliza para comprimir es el comando zip y para descomprimir es el unzip, ¿sí? Entonces ustedes ponen zip, luego el nombre del archivo donde va a estar comprimido, que la información que viene a continuación. Es decir, aquí es como que está empaquetando, ¿no? Empaquetando y comprimiendo al mismo tiempo, ¿sí? Está empaquetando todos los que empiezan con DA y todos los que empiezan con F dentro de un archivo llamado paquete.zip. ¿Sí? Eso se puede hacer entonces con el zip. Aquí el tamaño es de 6701, ¿sí? Pero el que se obtuvo con gzip y bzip2 son menores, ¿sí? Son menores. ¿Ya? Si se desea comprimir directorios, ahí se hace uso de esta opción "-r" de recursividad del comando zip. Entonces está comprimiendo el directorio dir1 dentro de un archivo llamado dir1.zip. ¿Sí? Es fácil utilizar este comando, ¿ya? Y para descomprimir es un zip, ¿sí? Un zip y a continuación el nombre del paquete que está comprimido, ¿ya? Si queremos ver el contenido es con un zip "-l" y el nombre del paquete que está comprimido, ¿sí? O también se puede extraer una parte del archivo que está comprimido usando un zip, el archivo comprimido, y de este lo que yo quiero descomprimir. Por ejemplo, aquí he querido descomprimir de este archivo que está comprimido solamente el archivo nuts, ¿sí? Eso es entonces respecto del zip. Y ahí entonces terminaría esta explicación, ¿ya? Con respecto de zip, ¿no? Zip es muy fácil de emplear, ¿ya? Entonces aquí estamos comprimiendo, ¿sí? Y empaquetando. Entonces vamos a hacer eso acá. Bueno, no tengo los files, están borrados, pero voy a descomprimir con tar. Voy a extraer del archivo paquete tar.gz. Entonces ahora sí ya tengo todos, ¿sí? Los Dante, los files, los fit, ya tengo todos. Y voy a usar ahora
Bueno, aquí estaba empaquetado y estaba comprimido todos los files, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer con zip, ¿sí? Voy a crear este archivito llamado... sí, vamos a poner el paquete .zip. .zip, ¿sí? Y a continuación los DA asterisco, los F asterisco, para empaquetar y comprimir a la vez con el método zip, ¿sí? Y vamos a ver el tamaño, ¿no? Para compararlo con el tamaño del paquete. Veamos, ls menos, a ver, voy a borrar la pantalla primero. ls menos l de los paquetes, voy a poner así, paquetes, ¿ya? Miren, el zip me comprimió y me dio un tamaño de archivo de 6750. Con gzip me dio este tamaño, ¿sí? De los mismos, ¿no? Así que miren que gzip es mejor que el zip, ¿sí? Y bueno, faltaría probarlo con el bzip2, ¿no? Ahí tenemos todavía los archivos que puedo empaquetar. Voy a empaquetar con bzip2. Empaquetar y comprimir con bzip2. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? Quiero empaquetar y comprimir al mismo tiempo con bzip2. tar menos c j f. Perfecto, muy bien, Henry. Ajá. Entonces, de aquí sería, voy a ponerle el paquete, ¿no es cierto? Paquete.tar. ¿Cuál era la extensión? DZP. No, perdón, TBZ. TBZ, así es, correcto, TBZ, ¿no? Enter. Pero me Falta faltó el poner los perfil. archivos de A asterisco y los F asterisco. ¿Sí? Ya está. Ahora sí voy a hacer un listado de todos los paquetes para poder comprobar los tamaños. Veamos cuál es mejor. ¿Sí? Chicos, hacerlo así es medio a la mano, o sea, medio manual, medio, ¿qué les digo? Medio poco profesional. Así que vamos a poner más bien así. ¿Ya? El más grande está con zip. Luego sigue el GZ y luego el bzip2. Entonces aquí podemos observar que en realidad el bzip2 es un mejor método de compresión, ¿no? Aquí lo estamos comprobando una vez más, ¿sí? Al final está este zip. Zip no es tan bueno en comprimir, ¿ya? Por eso yo en realidad siempre utilizo más bien el bzip2, ¿no? Es fácil de utilizar. Pero como siempre, pues aquí es todo práctica, ¿sí? Uno deja de usar unos 3 meses, ya se olvida, tiene que estar revisando otra vez. Tiene que estar dándole, si no, se olvida. ¿Sí? Bueno, por favor, entonces, ya van a ser las 5, 6. Hasta las 6 nomás tenemos clases, ¿no? Vaya, qué viste, si me he tardado más que en el curso anterior. Pensé que iba a estar más rápido. Bueno, ni modo. Entonces, ¿saben qué? Esta práctica tienen que hacerla, ¿no? La 1251. Aquí ustedes van a ver, van a utilizar tar, ya les expliqué cómo. Hay un comando jar al final, hay un comando compress también y el uncompress. ¿Sí? Vamos a ver este compress. Creo que aquí sí ya puedo utilizarle porque es necesario que lo instalen, ¿no? Pero veamos el compress. Compress, a ver, veamos cómo se utiliza este compress. Bueno, comprime, expande datos, compress, menos F, menos B, y al final debo escribir los nombres, ¿no? A ver, veamos cómo está esto. Sí, al final los nombres. Ya. Veamos si es que hay un ejemplo por aquí.
No, es que Compress funciona igual que el gzip, por ejemplo. Simplemente pongo gzip y el nombre de lo que quiero, comprimir y ya está. Bueno, vamos a comprimir algo, ¿sí? ls, compress y el Dante. ¿Ya? Veamos qué es lo que ha sucedido. El Dante ha desaparecido y el compress me pone la extensión Z. Veamos este ls-l Dante.z, ¿no? El tamaño, 7587. Es más grande que todos, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, es que este ya es más antiguo. Es más, por eso es que si ustedes quieren usarle, pues tienen que instalar. No viene por defecto ya en los paquetes de la distribución, ¿sí? Y es justamente por esta razón. Si no es tan buen compresor, en definitiva. Pero de todas maneras, pues es bueno que ustedes sepan que existe. Y también hay un jar que permite empaquetar y permite comprimir, pero con un método de Java, ¿sí? Eso está al último. Aquí está, ¿no? Simplemente es lo mismo que tar, ¿no? En vez de tar ponen jar y se hace lo mismo, ¿no? O sea, esto es para crear, ¿sí? Y la misma cosa. Crea aquí este archivo con la extensión .jar porque es de Java y a continuación el listado de archivos que quiero empaquetar. Si usted quiere extraer, pues sería con la opción X. Si usted quiere ver simplemente el contenido del archivo, pues con la opción T, ¿sí? Aquí, bueno, no le ponen el menos, ¿no? Yo creo que sí funcionaba también con el menos, ¿sí? Y para mí es preferible poner el menos, de tal manera de acostumbrarnos, ¿no? O más bien no cometer errores. A ver, ¿esto era con menos o no importaba? Si ustedes le ponen el menos, pues yo no creo que importe, ¿sí? Creo que se hace lo mismo. Veamos, ¿no? A ver. Jar menos para crear la V, la F del archivo. Bueno, vamos a poner sí, vamos a poner un archivo paquete.jar, ¿sí? Y voy a poner los de asterisco, aunque el de Dante.z está ahí en vez del Dante, pero bueno, no importa. Y los F asterisco. Veamos. Jar también miren que no está instalado, tendría que instalar. Pero para instalar, no sé encontrado Jar, pero puedo instalar con apt install o pdj, chico, eso es más largo. Yo creo que de estas, en lo que se puede instalar es de esta de acá, que es más rápido, apt install fatsjar. Bueno, veamos, ¿no? Sudo Adrián, veamos. Sudo apt install, ¿cuál era? El fastjar. Listo, está empaquetando. Digo, está instalando. Ya mismo. ¿Qué fue? Listo. Exit. Y ahora usemos el jar. ¿Ya? Entonces se ha podido empaquetar, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? El tamaño de este paquete. ls-l. Voy a ponerte todos los paquetes que he creado. ¿Sí? Y el paquete.jar, miren que está, bueno, vamos a ponerlo con la ls mayúscula. El paquete.jar es peor todavía, ¿sí? Que el zip. Así que el mejor sigue siendo el tbz, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿no? Para que aprendan que hay un comando que es jar también, que usa un método de compresión zlib, así les llaman, zip y zlib, ¿sí?
¿sí? Así es. Pero que no comprime tanto como los otros. Para mí el mejor sigue siendo BZIP2. Bueno, entonces hasta ahí la explicación y por favor pónganse a hacer esta práctica, ¿no? La 12.5.1. Solamente una observación. Había una cosa que hacer en el paso 4 en la opción C. Que tienen que reemplazar eso que dice tardir por dantefiles.tar. ¿Sí? Lo que está en la C entonces está mal, tardir. ¿Sí? Tienen que en vez de poner tardir aquí, dantefiles.tar. ¿Ya? Y de ahí pueden seguir con la práctica. Por favor, me comparten sus pantallas. A ver si pueden ahorita. No, ya ahí sí. ¿Me pueden compartir todas sus pantallas, por favor? Y si tienen una pregunta, pues ya saben, no estoy aquí esperando y viendo si es que tienen alguna dificultad. A ver, Andy Mosquera, David Chicaiza, Jairo Viracocha, Jessica Calapaki. Les falta todavía compartir sus pantallas. Y algunos más. Y, ¿Sí? no puedo compartirle la pantalla. ¿Cómo así? Es que lo que pasa es que se pone bien lento queriendo compartirle la pantalla y seguir trabajando y editando el PDF. Ya, bueno, no hay problema. Y los Pero no sé. demás, Jairo Viracocha, Rashid Andagama, Wellington Moposita, Yoconda Columba, que les falta compartir. ¿Está Jairo Viracocha? Yoconda Columba. Sí, Inge, pero también me pasa lo mismo si comparto, se me hace bien lento. Ya, bueno. Y Jairo Viracocha. Inge, ¿Sí? archivar quiere decir empaquetar, ¿no? Aquí en el documento. Archivar. Es que está puesto como archivar. Sí. Empaquetar.
sea, les llaman los archivadores de copiado de seguridad a los archivos TAR, porque son archivos que sirven para tener respaldos, ¿no? Por eso es copiado de seguridad, es respaldo. ¿Sí? Señor Guerrero, ¿tiene problemas con su máquina virtual? Sí, me parece que sí. ¿No se abre? Oh, se le reinicié de nuevo porque se quedó como colgada cuando compartí la pantalla. Ya.
Pero Andy Mosquera ya mejor escriba, es más fácil que estar copiando. Ya más se ha demorado en tratar de copiar. Sí, Inge, es que ese error tenía antes también en las anteriores prácticas. Las escenas iniciales sí podía copiar los comandos, pero ya en las últimas no sé qué configuración se cambió, ya no me permitía copiar en el Word. No sé, habría que revisarle en la configuración de la máquina virtual. A ver si tiene habilitado el copiar y pegar. Sí, estaba habilitado. Bueno, no, igual siga haciendo la práctica porque eso se lo puede ver otro rato. Ingeniero, podía dejar de compartirle, es que se sigue trabando a mí y no me deja hacer nada. Bueno, claro. Gracias.
Inge, una consulta. ¿Sí? En el literal C del paso 4 teníamos que poner dantefiles.tar en lugar de tardil, ¿verdad? Sí. Ya, pero más abajo nos dice que utilicemos ese directorio tardil. A ver. En el paso, en el literal F es Inge. Y ya. Sí, nos pide que utilicemos ese. Pero no veo problema en el F. ¿Qué dicen ustedes del F? ¿O es el E? O sea, en el F dice que hay que crear o sea, que guardemos en el directorio tardir. Entonces creamos nomás el tardir y Lo que pasa es que antes en el AB, en el B está que creen un tardir. sí, Inge, o sí. sea, el tardir sí hay que crear. Claro, eso está en el B. Lo que hay que cambiar es el tar. O sea, ese que no se llame tardir. Lo que había que cambiar es en el literal C. Sí, sí, sí. En el literal C decía tardir, pero ahí estaba mal. Era dantefiles.tar. Pero de ahí está bien. Sí, es verdad.
Jefferson está al revés. Primero es el sitio donde el archivo que quiere, el archivo, a ver, el nombre del archivo donde va a empaquetar. Exacto, tardir, slash y lo que sea. Exacto, ahí está bien. ¿Ya? ¿No tenía file 1? Ah, no tenía file 1. No tengo ahí. Ya. Sino que están un poco lentos. Ya debían terminar la primera parte, por lo menos. A toditos les veo así lentos.
¿Y Wellington Moposita? Está súper retrasado. ¿Qué pasó? Sí, Inge, lo que pasa es que mi máquina virtual se reinició y puse recién nomás de nuevo todo el árbol, porque no tenía, porque se perdió todo el usuario 2, incluso tengo que volver a crearle porque hubo un problema más que nada con el Kali y volví a cargar desde cero. ¿Pero usted tiene 3 máquinas virtuales abiertas o qué? Son otro tipo de máquinas, sé usar, pero la que usaba y la que tenía todo el árbol le tuve que cargar de nuevo. Ya, bueno. Sí, para la siguiente clase ya le tengo listo de nuevo, incluso el usuario 2. Ya, Wellington, muy bien. Bueno, muchachos, quedamos ahí entonces. Nos vemos el día jueves. Sí, jueves. Ya, Lo dije. ya que